está un acontecimiento importante que tiene relación con lo que vimos en Mateo, es decir, en el contexto donde el Señor habló de las ciudades impenitentes que no recibieron el Evangelio, que endurecieron su corazón, y por tanto Él proclama que el juicio contra ellas en el día del juicio será peor que el de Sodoma, e incluso pone otras comparaciones. Pero aquí en el pasaje de Lucas, la versión de Lucas, el contexto anterior habla de los 70 que el Señor escogió para enviarlos a predicar por los poblados alrededor de Judea. Él tomó a ese grupo de 70 personas y les dijo, vayan y prediquen. De manera que podemos conectar lo anterior con esto de la siguiente manera. Ellos predicaron y muchos recibieron el Evangelio, pero hubo otros poblados que no. Así que a esos son a los que el Señor se refiere en la versión de Mateo, de que no recibieron el Evangelio, endurecieron su corazón, pese a los milagros que en ellos fueron hechos, y por tanto en el día de juicio será más severa la condena que va a haber con estos pueblos. ¿De quiénes recibieron estos pueblos el Evangelio? Pues del Señor Jesús y de estos 70 que fueron enviados a predicar. Así que juntando esos pasajes podemos ver que ellos fueron los que predicaron. Ellos fueron los que por autoridad del Señor hicieron milagros, señales y prodigios. Y estos pueblos y ciudades no recibieron el Evangelio. Pero hubo otros que sí. Hubo otros donde el Evangelio halló cabida en sus corazones y donde estos 70 que fueron enviados, al regresar de su jornada evangelística, se alegraron y se regocijaron. ¿Por qué? Porque dice que hasta los demonios se sujetaban a la autoridad que ellos tenían. Y cuando regresan a dar el reporte al Señor, Él les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No quiero explicar esto porque es bastante complicadito y no es mi tema. Básicamente lo que el Señor le está diciendo es que mientras ustedes predicaban en el ámbito natural, en el espiritual había un efecto paralelo. Es decir, Satanás era derrotado. Satanás dejaba de prevalecer sobre las almas y en su lugar ustedes podían hacer que el corazón de muchos, por la unción del Espíritu Santo, recibieran las palabras del Evangelio. Y luego el versículo 20 termina diciendo esto, el Señor, ante el reporte que ellos les dan, Señor, aún los demonios se sujetan a la autoridad nuestra. Ellos vienen contentos, ellos vienen alegres. Pero el Señor les dice, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. ¿Ok? Bien, con base a esto podemos entonces entender lo que el versículo 25 del pasaje que leímos al principio quiere decir. En aquel tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo en que los 70 fueron enviados, el tiempo en que volvieron con regocijo, sabiendo la efectividad de la predicación de ellos y de la autoridad que recibieron de parte del Señor para sanar enfermos y echar fuera demonios. Tal fue el despliegue de autoridad espiritual que ellos tuvieron de parte del Señor Jesús, que algo que les impresionó fue que, Señor, hasta los demonios se sujetan a nuestra palabra. Y es en esas circunstancias que el Señor les dice, está bien, pero no se regocijen solo porque ustedes, bajo mi autoridad, lo cual significa que la gloria es de Dios, ¿verdad? No se regocijen por algo que no les pertenece a ustedes. Entre esos iba Judas, y él también tuvo que usar autoridad para atar demonios y sanar enfermos. Así que no se regocijen por eso. Regocíjense más bien de que el nombre de ustedes está inscrito en el libro de la vida. Y vamos a detenernos un segundito aquí porque quizás algo como esto de suprema importancia, por encima de cualquier cosa que podamos tener en esta tierra, parece no ser causa de regocijo para el común de los cristianos. Nos regocijamos cuando vemos cumplidas nuestras metas, nuestros sueños,
cuando nuestros familiares cercanos, llámense hijos o padres, obtienen bendiciones. Si están enfermos, son sanados. Y estas cosas son motivo evidente de alegría y contentamiento. Pero muchas veces no reparamos en algo que es por mucho superior a cualquier bendición de esta tierra. Y es el hecho de que tú y yo íbamos indefectiblemente a una eternidad de condenación. Pero el Señor en Cristo Jesús nos salvó y ahora nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que el Señor quiso decir. Piensen en eso, mediten en eso, regocíjense en eso. Si eso es suficientemente importante para ustedes, el peso que eso trae, y Pablo lo llama un eterno peso de gloria, será tal que mitigue cualquier otra falencia en esta vida, cualquier otra aflicción, cualquier cosa que le falte, en comparación con lo más importante que debe ser motivo del supremo gozo y contentamiento en la vida de ustedes. Repito, cualquier cosa que ocurra en esta tierra será menos que nada, en comparación con la dicha eterna que nos espera. Amén. La esperanza bienaventurada. Regocíjense por eso. Y para poder regocijarnos en eso, tenemos que nosotros entender nuestro evangelio, procurar firmes convicciones en nuestro corazón acerca de la fe que hemos abrazado. De lo contrario, será una teoría impráctica que no afectará nuestro diario vivir. Amén. Estoy seguro que si se nos prometiera una bendición para dentro de 5 años, que relativamente es bastante tiempo, o relativamente es poco tiempo, y que esa bendición fuera que sabemos que al cabo de ese tiempo vamos a recibir una herencia de 5 millones, 10 millones. Todos, por la expectativa de lo que va a acontecer en ese tiempo, estarían contentos, estarían felices. Porque aunque todavía hay un tiempo que nos separa de esa bendición, sabemos que, como quiera, pertenece a nuestro presente vivir actual. Y nos regocijamos por eso. Pero como esto pertenece a la eternidad, a veces pensamos que estas cosas son meramente condiciones o situaciones más bien que no producen que nosotros verdaderamente experimentemos gozo. No sé si me he hecho entender y me faltan las palabras para poder explicarlo, pero cuando al contemplar estas cosas, al mirar el futuro que nos depara la eternidad, eso no es el balance suficiente, o más que balance, el contrapeso suficiente para desplazar todo dolor y aflicción por cualquier situación difícil que estemos pasando. Si eso, repito, no representa algo que pueda eliminar o al menos mitigar cualquier aflicción del presente, entonces usted debe revisarse porque no tiene convicciones firmes. Este libro no ha penetrado más allá de cierta capa espuria y liviana de su ser. Estas cosas tienen que ser parte integral y profunda de nuestra vida. Es la única manera que podamos regocijarnos en, como dijo el Señor Jesús, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Amén, amén. No en balde el apóstol Pablo dijo, esta leve tribulación, eso lo coloca de un lado de la balanza, produce en nosotros un eterno peso de gloria. No mirando lo que se ve, eso lo coloca del otro lado de la balanza. ¿Y cuál creen ustedes que pesa más? Lo que no se ve pesa más que lo que se ve. ¿Qué es lo que se ve? Yo, Pablo, estoy siendo perseguido, estoy en la cárcel, tengo marcas de cadenas en mis manos y en mis pies, me han lacerado las espaldas, estoy abandonado de muchos que antes eran mis colaboradores, estoy en una situación extrema de aflicción, pero eso no pesa más, porque eso es lo que se ve. Y nosotros andamos por fe, no por vista, ¿verdad? Por fe significa que pondero como realidad patente lo que este libro dice. Y este libro dice que nos vamos a encontrar con Jesús en la gloria cuando Él venga y va a vivirnos felices por la eternidad. ¿Eso es real para nosotros o es una simple religión, aunque se llame evangélica? Esta leve tribulación, yo les he explicado que no era leve.
Pablo no pasó por tribulaciones leves, sino profundas. Pero él habla así porque comparativamente hablando es leve lo que está de este lado del plato de la balanza cuando lo compara con la gloria eterna que en nosotros se ha de manifestar. Y él dice, esta tribulación, lejos de deshacerme, lejos de frustrarme, de detener mi caminar, más bien produce en nosotros un eterno peso de gloria. O sea que esa gloria eterna que se ha de manifestar pesa más en la vida de Pablo que las aflicciones que él está sufriendo. ¿Es nuestra experiencia? Si no lo es, entonces escuchemos al Señor que les dice a estos 70, identifíquese con esos 70. Ustedes y yo como ellos, estamos aquí para proclamar el Evangelio, entre otras cosas humanas que hacemos, ¿verdad? Pero a veces podemos, por ejemplo, tener el regocijo de, qué sé yo, fuimos al Chorrillo como aquella vez que fuimos, nos gozamos, predicar el Evangelio da gozo, traes a un compañero, un amigo y se convierte, eso da gozo, amén. Pero él dice, regocíjate principalmente en lo que te debes regocijar. ¿Qué cosa? Tu nombre está inscrito en el libro de Dios. Entonces, es en ese contexto que tienen sentido las palabras del pasaje que leímos, comenzando en el verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué cosas? Toda esa experiencia de salvación. Él dijo, la salvación es lo que quiere decir, no es algo que pudiéramos comparar con una religión o con una mera educación, porque ambas intentan modelar el comportamiento del hombre y traer cambios a su vida. El Evangelio no es eso, el Evangelio no cambia tangencialmente, es decir, una instrucción que simplemente anidas en tu mente y tratas de hacer ajustes en tu vida para vivir conforme a esa instrucción. Él dice, no, eso lo hace la religión. Te da una serie de pautas, de doctrinas religiosas, una serie de elementos, se supone que espirituales, para que vivas conforme a ellos. Y la educación trae información práctica para que esa información te ayude a vivir mejor aquí. Él dice, el Evangelio no es eso. El Evangelio requiere una revelación directa de Dios a aquellos que experimentan la salvación. Y por eso Él dice, te doy gracias, Señor, porque esto no es por mera instrucción ni transmisión de información. Esto requiere una acción soberana de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, haciendo que pecadores muertos en delitos y pecados, eso significa sin deseos por Dios, andando por la vida sin ni siquiera saber que después de pasar el umbral de la muerte les espera una justa condenación. Ellos no tienen siquiera, ni imaginan, ni advierten el inminente peligro que corren todos los días de que tengan que partir de este mundo sin Cristo y enfrentar entonces el juicio eterno. Así que no se trata meramente de decirle a las personas, cambia. Muchos creen que el Evangelio es un intento por persuadir a la gente a que viva mejor, a que hagan ajustes morales en su comportamiento. Pero el Evangelio es una revelación, es la luz del Espíritu Santo alumbrando y dando vida al corazón muerto de pecadores como tú y como yo. Y Él dice, esto que yo les estoy diciendo, su nombre inscrito en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre, porque te alabo, Padre, porque estas cosas las escondiste a los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Bien, aquí hay un contraste, sabios y entendidos versus niños. ¿Hay algo de malo con ser sabio o entendido? No, procura hacerlo, No te glorifiques en la ignorancia como muchos cristianos lo hacen. Amén. Ser cristiano no es cometer suicidio intelectual, por el contrario. Pero no partimos de nuestra capacidad intelectual, partimos de la gracia salvadora de Dios que nos alumbra
No meramente porque por ser inteligentes entendemos este libro y estamos en ventaja de otros menos inteligentes que no lo pueden entender, porque unos y otros, sin el actuar de Dios a través del Espíritu Santo, quedarían en oscuridad. Así que no es inteligencia lo que se necesita para poder salvarse, es una acción soberana de gracia, que significa favor inmerecido de parte de Dios, para alumbrar el entendimiento de aquellos que no le conocen. Y ese alumbrar el entendimiento es semejante a hablar o soplar vida sobre almas que están muertas para Dios, es decir, no tienen sensibilidad para Dios. Dios no significa nada para ellos. Dios no es apetecido por ellos. Amén. Y me gusta traer a colación el caso de Lázaro, muerto de 4 días, que aunque es una muerte física, pudiéramos utilizarla como una metáfora de la muerte espiritual, ¿verdad? Es decir, que así como se requirió una acción unilateral de parte de Jesús, no es que se puso de acuerdo con Lázaro. Lázaro, ¿cómo estás allá en la tumba? ¿Muerto? ¿Te sientes bien? ¿Quieres que te resucite? Sí, Señor, te acepto, resucítame. No, Lázaro no podía saber que el Dios soberano, hecho carne, estaba allí para de manera soberana decirle: Lázaro, sal fuera. Hubo un Lázaro, sal fuera para cada uno de nosotros, ¿verdad? De eso es que debemos regocijarnos. Amén. Debemos regocijarnos de que Dios un día dijo a un muerto espiritual: Lázaro, sal fuera. Y tú piensas que a partir del momento en que tuviste algo de vida y aceptaste por fe y te arrepentiste y viniste a la iglesia, significa que tú decidiste todas estas cosas. Claro que hubo una decisión que tomar, pero esa decisión no fue antes, sino después de que Él te diera vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Porque hay algunos amigos tuyos y aún familiares que quizás sean mejores que tú, pero tú estás acá y te preguntas: ¿y por qué Él no acepta lo que yo sí? Yo en muchos puntos creo que es mejor que yo, hasta moralmente lo es, pero Él está allá y yo estoy aquí. ¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Y por qué veo lo que Él no ve? ¿Y por qué siento lo que Él no siente? ¿Por qué tengo estos afectos por Dios mientras que Él no? De eso es que el Señor está diciendo: regocíjate. ¿Por qué? Porque fueron cosas escondidas a los sabios y entendidos. ¿Quiénes son ellos? No que sea malo ser sabio y entendido, pero sí lo es si dependes de ello, es decir, de tu sabiduría humana y tu entendimiento humano, para conducir tu vida y dirigirla hacia Dios. Porque no puedes depender de eso. Muchas veces la sabiduría y el entendimiento humano crean un grueso muro de contención que se llama orgullo y soberbia, que impide que los tales, es decir, los sabios y entendidos, acepten a Dios. Pero en contraste a ello, dice: la revelaste a niños. ¿Y quiénes son esos niños? Bueno, vamos a leer algunos pasajes que nos revelan qué son los niños en la Biblia. Amén. Vamos a ver. Versículo 15-17 de Lucas 18 dice: traían a él, ¿quién es él? Jesús, los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron, mas Jesús llamándoles, dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino, no entrará en él. Amén. ¿Qué significa dejen a los niños venir a mí? Hombre, dos formas de interpretarlo. La más obvia: Dios tiene un especial cuidado de los niños. Los niños son esos, niños, inocentes. No tienen todavía conciencia de pecado, de manera que debemos quitar todo obstáculo que impida que los niños, estoy hablando literalmente de los niños, vengan a Jesús. Hoy el diablo se ha inventado cualquier cantidad de obstáculos que impedirá tristemente que los niños vengan a Jesús. Ideología de género es tal vez la forma más perversa en que Satanás va a impedir que los niños vengan a Jesús. Por encima del aborto, porque los niños muertos sin conciencia de pecado no serán tenidos por culpables.
y la gracia salvadora de Dios los cubre. Pero muchos, por causa de algo tan perverso como la ideología de género que se ha de dar legalmente, y llegará el momento en que será en todos los colegios del mundo, hará que los niños piensen que lo que la Biblia llama pecado es algo ridículo, tonto, desfasado de tiempo y retrógrado. Y crecerán con un corazón cauterizado hacia las cosas de Dios. Así que en primer lugar, y no quiero ahondar mucho en eso porque tampoco es mi tema, los niños literalmente. Pero luego hay una forma figurada, que es lo que el Señor quiere que ellos vieran en esencia, que hay otro grupo de niños, y no son estos niños literales, sino espirituales, que el Señor quiere que vengan a Él. Él nos va a decir en otro pasaje, a ver si lo encuentro, aquí está. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Primero, volverse como un niño. Y aquí muchas veces viene la imaginación popular a interpretar el pasaje. Y muchos comienzan a actuar majaderamente como niños. Cuando Pablo dice, no seamos niños en cuanto a la sabiduría, pero seámoslo en cuanto a la malicia. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niño. Pablo está diciendo, hay cosas de niños que no son las que el Señor quiere ponderar para que las imitemos. De manera que no los está llamando a ser tontos. Hay una característica de los niños y es que por comenzar su vida son una página en blanco que recién se va a comenzar a llenar. Así que en ese sentido sean como niños. Ahora, ante esa declaración, la pregunta que hacemos es, ¿y cómo nos volvemos como niños? Bueno, yo te preguntaría, literalmente, si tú tuvieras que volver a ser niño, ¿cómo harías? Tienes que volver a nacer. Amén. Juan 3, capítulo de Juan, todo el capítulo. ¿Quién le dijo a quién? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Amén. Es la misma idea. Es la idea de un nuevo comienzo, de una nueva vida sin relación alguna con la anterior. Es lo que dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, el maravilloso milagro de la salvación, por la cual Dios nos salva y nos transforma en nuevas criaturas, dice que nos da un nuevo corazón y pone espíritu nuevo, con afectos nuevos. Comenzamos a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Esa es la forma en la que aplicamos el concepto de niños. No podemos hacernos niños por una imitación, ni tampoco tomando características de los niños que no vienen al caso. Nos hacemos niños por nacer de nuevo. Ahora, todos ustedes dirán, yo ya nací de nuevo. Ya yo tengo un nuevo corazón. Ezequiel nos habla de ese nuevo corazón y dice en primer lugar que Dios lo hará, que Él va a hacer un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, os dará un nuevo corazón y pondrá espíritu nuevo. Pero más adelante dice, a ustedes, haceos de un nuevo corazón. Bueno, Señor, ¿cuál es el relajo? O tú nos vas a dar un nuevo corazón o nosotros tenemos que hacérnoslo. Bueno, este es tal vez aquellas cosas del cristianismo que no logramos entender a cabalidad y no podemos hacer que calcen una con la otra. Que Dios nos ha dado una nueva naturaleza que está escondida en lo profundo de nuestro espíritu, pero que más allá de esos nuevos afectos que sabemos que están allí, y lo sabemos por la misma lucha que tenemos con el pecado. El pecado que nos atrae no nos descalifica ni invalida la realidad de que hemos nacido de nuevo. Al contrario, el hecho de que nos haga sufrir esa lucha en la que no podemos vencer implica de que hemos nacido de nuevo, porque uno que no ha nacido de nuevo no tiene lucha. Él está entregado completamente a sus pasiones, ama su pecado, por tanto el pecado no le lastima.
¿A quién le lastima? A aquel que sabe que se goza en el pecado, que lo puede disfrutar, pero a la vez hay un reclamo de lo profundo de su ser por una vida más santa. Y entonces entramos en esa lucha de que, porque lo que quiero, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley que me prohíbe hacerlo es buena. O sea, esa lucha y mi deseo por hacer lo que es correcto da cuenta de que la ley es buena. Lo que tiene de malo es que no tiene poder para vivificarme. Entonces ya yo tengo nueva vida, el nuevo corazón, pero ahora hago que esa vida se extienda desde lo profundo de mi ser de manera disciplinada por permanecer en la verdad de la palabra de Dios, estudiándola de manera disciplinada, consistente, para que eso que está en lo profundo de mi ser se extienda y arrope todos los aspectos de mi vida, sobre todo el alma, aquel aspecto que llamamos la psiquis del ser humano, que tiene que ver con las emociones, la voluntad y los pensamientos. Entonces es allí donde hemos nacido de nuevo, tenemos un nuevo corazón, pero nos hacemos de un nuevo corazón haciendo que eso fluya desde lo profundo de mi ser y arrope todo mi ser. Y esa tarea te corresponde a ti y a mí. Quien te dio un nuevo corazón de manera soberana y unilateral es Dios. Amén. Entonces, sabiendo que tienes un nuevo corazón, pudiéramos decir que somos niños espirituales. Amén. Por eso es que Él dice, te alabo, Padre. Porque tú eres sabio, que tú resistes al soberbio y al altivo, pero al humilde con Él habitas, atiendes al humilde. Amén. Entonces, vamos a leer otro pasaje que habla acerca de los niños. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, entonces quiere decir que una característica que debemos ponderar de los niños es la humildad, ¿verdad? La humildad no significa que somos tontos. Los niños se pelean y se agarran a puñete, se embolillan y al rato siguen conversando como si nada. Están despojados de esa dignidad tan marcada que tienen los adultos, ¿verdad? Me la hace, me la paga. O en su defecto, esa diplomacia falsa de yo no voy a bajar mi dignidad en cuanto a la forma en que actúo, gritando y diciendo improperios, porque yo no soy así. De manera que yo voy a actuar diplomáticamente, de manera muy elegante. Pero en el fondo, como dice Pablo, nos mordemos y nos arañamos, y muchas veces la persona que actúa políticamente correcta es la que mayormente en su corazón abriga resentimiento y odio y toda clase de perversidad. Entonces, el hacerse como niño implica que bajo ese concepto de como los niños son inocentes, recién comienzan su vida, no tienen estos prejuicios de justicia propia o dignidad propia, entonces el Señor llama la atención a que los veamos a ellos en ese sentido y que como ellos dejemos que la vida del Señor, de la cual ya somos poseedores, siendo nueva criatura, teniendo nuevos afectos, haciendo que esa semilla de vida que ha sido implantado en mi corazón dé frutos de justicia. Nosotros hacemos eso en este sentido, actuando en consecuencia. Abro un paréntesis, iba a traer algo que es parte de un conflicto teológico que hay ahorita mismo, que se llama la nueva perspectiva de Pablo, y esto es una cosa que de verdad desgarra el alma, pero bueno, no quiero traer la nueva perspectiva de Pablo, cuando Pablo hablaba de que los Gálatas estaban queriendo justificarse por las obras de la ley. Según esto, no se estaba refiriendo a toda la ley, sino solamente a la circuncisión, a los días festivos y a las prescripciones dietéticas. Y con eso dan al traste con el concepto de la justificación tal cual como fue rescatado en la Reforma. Si les interesa, busquen a aquellos que son muy ávidos de conocimiento. Pero lo menciono porque lo cierto es que nosotros muchas veces
tenemos un conflicto entre qué es fe auténtica versus obras, si una cosa desecha la otra y viceversa, o si las dos se complementan. Y sabemos que las dos se complementan, que no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, lo cual es algo enteramente del corazón. Pero que la fe se evidencia a través de las obras, ¿verdad? Pero muchas veces en ese entendimiento religioso, sobre todo en la Edad Media, las obras es aquello que yo intencionalmente planifico para hacerle bien a alguien. Es decir, ¿cuáles son las obras? Bueno, debo alimentar a los pobres, cruzar a la ancianita. Pero las obras es todo lo que tú haces desde el momento en que te despiertas hasta que te duermes. Es lo que fluye de ti, es el fruto del andar en el Espíritu. De manera que sí, ciertamente yo puedo decir que si alimento al pobre estoy haciendo una obra. Pero si te abstienes siendo hombre y estando bajo la maldición del Edén, donde dice que nosotros los hombres, la tendencia carnal es a enseñorearnos con dureza de nuestras esposas, si yo crucifico eso, eso es una obra. Es decir, obra no es aquello que yo hago en beneficio de otro, aunque también obra es todo lo que fluye de mí propio de la nueva vida en Cristo Jesús. Si soy un niño, voy a actuar de acuerdo a las condiciones de un niño que recién empieza aprendiendo de su entorno para comenzar entonces a manifestar una vida según el entorno donde nace. Amén. Copia a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a los mayores. Entonces él dice, hay una página en blanco, una nueva vida. Esa nueva vida, si verdaderamente hay fe, porque es la fe la que te introduce en ella, debe entonces producir obra. Pero entiéndase que obra es la consecuencia inmediata y natural de esa nueva vida. Eso es lo que hace que Jesús compare la nueva vida en Cristo Jesús con la de un niño. Amén. Las obras de los niños no son programadas ni planeadas, son espontáneas y naturales, producto de la programación que se introduce en ellos. Amén. Y en alguna medida de los genes que han heredado. Si yo he nacido de Dios, tengo que manifestar la vida de Dios. Ella está allí. De manera que lo que hago es aprender para que esa vida tome el curso apropiado y yo pueda manifestar un tipo de vida que dé cuenta de que verdaderamente yo he creído. Santiago lo dice de esta manera. Dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Entonces están los que enfatizan las obras como si las obras fueran, a ver, yo puedo imaginarme a muchos, no solamente católicos, cristianos, que las obras son, yo le grito a todo el mundo, yo doy rienda suelta a mis pasiones, a mi ira, pero algunos días voy y proveo de bienestar a mi vecino, al mendigo en la calle. Oye, eso no es una obra espontánea. Pudiera serlo, ¿verdad? Porque todos tenemos el deseo y eso es parte verdaderamente de una obra conjunta de la iglesia. Pablo dijo, cuando recibió instrucciones de Santiago en el concilio de Jerusalén, que le habían dicho, no te olvides de los pobres, y Pablo dijo, lo cual procuré hacer con diligencia. La iglesia tiene que con diligencia atender a los menesterosos y pobres. Pero cuando hablamos de obras, estamos hablando de un fruto natural y espontáneo, como lo es todo fruto, ¿verdad? ¿Han visto algún árbol de mango pujar para producir mango? Cuando tú pujas para producir la vida de Dios, significa que no está en ti. Estás tratando de producir algo y quizás lo que produzcas en ese pujar no sea tan agradable a la nariz, por lo menos, y a la vista tampoco. Entonces, fruto es, el mismo término indica algo natural, espontáneo. Si eres mango, vas a producir mango. Amén. Jesús lo va a decir de esta manera. No puede el buen árbol producir fruto malo, ni el árbol malo producir fruto bueno. No se cultivan higos de los espinos, ¿verdad? Tú agarras un árbol de mango. Ustedes han visto estos cuentos de Semana Santa. Dice que si tu árbol no pare, dale una cuera al Viernes Santo a las 12 de la noche. Agarras un árbol de mango calidad y puedes desgajarle las ramas, las hojas, puedes cortarle el tronco, afearlo completamente. Y vamos a decir que le das la cuera de Semana Santa también. Yo pregunto, después de eso, ¿qué va a producir ese mango
ese árbol de mango calidad. Va a producir mango calidad. Amén. Jesús dijo, si tú solamente puedes hacer bien a los que te hacen otro tanto, ¿qué hay de extraordinario en eso? Los publicanos hacen lo mismo. En términos modernos, los que están en las ollitas hacen lo mismo. Todo hombre procura hacer bien a aquel de quien recibe otro tanto. En otras palabras, un árbol de mango calidad no producirá otro fruto amargo solo porque tú lo maltratas, porque él va a producir según su naturaleza, y su naturaleza es de mango calidad. Por lo tanto, si lo cultivas, si lo podas, si lo cercas, si lo tratas bien, él va a producir mango calidad, pero de otro modo, maltratándolo, producirá mango calidad, porque él es mango calidad y no puede producir otra cosa, porque no puede el buen árbol producir fruto malo. Amén. Entonces, antes que intentar corregir nuestras obras, tenemos que conectarnos, ir a las bases. Yo nací de nuevo, yo tengo que explorar esta nueva vida en Cristo Jesús, tengo que ir a la palabra. Yo tengo que, siendo una página en blanco, no tomar elementos externos meramente para incorporarlo a mi intelectualidad, sino que sea algo más sustancial en lo profundo de mi ser. Porque cuando atiendo eso, eso brotará espontáneamente de mí en forma de obras que ni yo mismo voy a advertir que están allí. Porque cuando es algo que no es natural, tú te acuerdas y te glorías de eso. Pero cuando es natural, el Señor pregunta en una parábola donde Él habla de las cabras y las ovejas, y cuando están frente al juicio de Dios, le dice a las ovejas, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste, enfermo y me cuidaste. ¿Y saben lo que responden las ovejas? ¿Cuándo? ¿Saben qué significa eso? No tenían conciencia del bien que habían hecho, porque lo hicieron de manera espontánea. Y cuando tú haces algo de manera espontánea, no tienes conciencia de eso. Es más, tu mente está ocupada en lo que no has alcanzado, preocupada por la maldad que tienes. Y nadie, sino Dios, está advirtiendo. Tú no lo sabes, pero estás produciendo fruto. Pero como me amas tanto, te concentras en aquello que todavía no has logrado. Y eso es lo que te preocupa. ¿Y sabes qué? Está bien, porque así no te glorías a ti mismo. Pero el que hace cosas producto de un esfuerzo tremendo, en el interior diríamos un esfuerzo berraco, lo anota muy bien en su psique, en su mente y en su corazón. Y por eso cuando preguntan las cabras, tuve desnudo y no me vestiste, con hambre y no me diste de comer, etcétera, etcétera. Ellas también preguntan, ¿cuándo fue eso? ¿Saben por qué? Porque así como la bondad, el fruto de justicia que brota de la nueva vida en Cristo Jesús, de los niños de Jesús, aquellos que se han hecho niños por el nuevo nacimiento, así como el fruto que brota de ellos no les hace consciente por la espontaneidad con la cual lo manifiestan, así tampoco la maldad del impío, él está consciente de ella. ¿No se han dado cuenta que los malos se creen buenos? Y que no hay preso, puede ser un asesino serial. Sí, mira, yo maté a la abuelita, al bebé, violé a 7 niñas, maté a 24 ancianos, pero eso es que mi padre no me comprendió cuando era niño. Eso es porque yo necesitaba un juguete y no me lo dieron. Y cantidad de psicólogos justificando eso. Amén. Por eso que me gusta la gestión de Bukele. Ustedes saben lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, estos son los niños de Dios. A estos son a los que Él ha revelado estas cosas. Las revelaste a niños. Te alabo, Padre, porque estas cosas, todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Yo creo que si lo expliqué bien, cosa que quizás dude un poco, pero si lo expliqué bien, creo que nos maravillamos con estas cosas. Y sabemos algo. Yo lo entiendo. Y yo soy un hombre común. Estoy seguro que pongo aquí a Einstein y él no entiende estas cosas con todo y la capacidad intelectual que tiene. ¿Entienden? Entonces, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, orgullosos de esas capacidades, y las revelaste a niños, es decir, a aquellos que humillándose a sí mismos son exaltados por Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu.
Eso significa los despojados, los que como pobres literales no tienen riqueza. Ellos tampoco cuentan con ningún caudal de virtudes humanas. Se saben pecadores, se saben en bancarrota espiritual, saben que no tienen nada que presentar para acceder al cielo y a la gloria de Dios. Se saben destituidos de la gloria de Dios, pero por saberse eso y estar humillados como el publicano en el templo, sé propicio a mi pecador. Él dice: a estos he venido a llamar al arrepentimiento, a los pobres a quienes he venido a enriquecer. En sentido literal, bienaventurados los ricos espirituales. Esa sería la lógica de ese pasaje. Pero es que no hay ni uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. No hay ricos espirituales. Ni siquiera clase media. Es más, ni siquiera pobres normales. La humanidad entera está llena de parias espirituales, de gente desprovista de toda capacidad de riqueza espiritual. Están depravados absolutamente. El contento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Los que, por la gracia de Dios, reciben revelación y luz para entender estas cosas, son los que pueden entrar al reino de los cielos. Te doy gracias, Señor, porque estas cosas han sido escondidas de hombres entendidos, que tienen, pero por mucho más capacidad que tú y que yo. Y sin embargo, la has revelado a niños. Y yo sé que tú entiendes esto, y mientras estoy hablando, tú, gloria al Señor. Sin embargo, yo te traigo a Steve Hawking, que ya murió y no la va a entender. Porque no es inteligencia, es luz. Imagínense que viene un aparato traído por un marciano. Nunca se ha visto ese aparato aquí. Aquí estoy yo, con una inteligencia mediana. Aquí está Einstein. No sé su coeficiente intelectual. Él es más inteligente que yo, pero no tiene vista para ver aquello que nunca se ha visto. Yo puedo tratar de describírselo y él, imposible, no puede entrar en contacto con la realidad de eso porque carece de visión. Así que siendo más inteligente que yo, no puede entender lo que no ve. Yo quizás no pudiera explicarle y hasta sería tartamudo para poder articular alguna definición de lo que estoy viendo. Pero lo cierto es que lo veo. Amén. Es lo mismo en lo espiritual. Dios abrió tus ojos. Hizo que los niños que nacen de nuevo abran sus ojos espirituales para ver la realidad de esta salvación tan grande que Él ha efectuado por nosotros. Por eso Él te dice: regocíjate de eso, porque no costó un real. A ti no te costó nada, pero le costó todo al cielo. Lo más grande del cielo, su Hijo. Amén. Entonces, termina diciendo, cuando él alaba al Padre por estas cosas, dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quiero leer algunos pasajes al respecto porque sabemos que esto valida lo que dije anteriormente, que es un asunto de la soberanía de Dios. Amén. Estamos hablando de niños espirituales que nacen de nuevo porque Dios quiso engendrarlos, ¿verdad? Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y ese pasaje que habla del nuevo nacimiento ha sido sopeteado, manoseado, incluso utilizado para evangelizar. Y se le ha explicado a la gente cómo nacer de nuevo. Debes creer. Pero es que el creer no es lo que hace que tú nazcas de nuevo. Es que al nacer de nuevo es que tú puedes creer. ¿Verdad? Tú no crees para ser salvo. Dios te salva para que puedas creer. Es muy distinto, ¿verdad? Eso es lo que no entendemos. Ninguna contribución hiciste a tu nacimiento natural. ¿Cómo puedes haberla hecho si no existías? Otros decidieron por ti. Un día tu papá y tu mamá entraron en avivamiento y se encerraron allá adentro y ocurrió lo que ocurrió. Tú no tenías parte en esa decisión. Si no la tuviste en el nacimiento natural, te pregunto, ¿puedes tenerla en el nacimiento espiritual? No. Por eso, regocíjense. Ustedes iban rumbo a una condenación eterna. Dios les dio vida cuando ustedes estaban muertos y los hizo nacer de nuevo. Y produjo en ustedes un corazón humilde y les dio una página en blanco para que comiencen. Amén.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Eso es Juan 10:15. Lo que el Señor dice a continuación: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. El Padre conoce al Hijo y el Hijo al Padre. ¿Qué significa conocer eso? Bueno, eso mismo. Dice la Biblia: a Dios nadie le conoció jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiere decir que conocer a Dios no es producto de las capacidades humanas. Ningún ser humano, por muy inteligente que sea, puede salvar la brecha de separación que hay entre Dios y el hombre. Imposible. Se requiere una revelación de parte de Dios. Amén. ¿Recuerdan a Jesús en Cesarea de Filipo? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ustedes saben ya la historia finalmente. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Los hombres dicen muchas cosas de mí. Algunas son acertadas, pero aún las que lo son, no son producto de una condición de conocimiento interior. Son cosas que han oído. Por lo tanto, ese conocimiento no les hace mucho bien. Pero eso lo dicen ellos que no me conocen. Ustedes que se supone me conocen, ¿qué dicen de mí? Y ustedes recuerdan a Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No por lo que dijiste, sino que lo que dijiste no te lo reveló carne ni sangre. Ahí está la clave. En otras palabras, que nadie conoce a Dios sino solamente Jesús. Y nadie conoce a Jesús sino solamente el Padre. ¿Y quiénes entran dentro de ese círculo de conocimiento tanto del Padre como del Hijo? Aquellos, diga conmigo, a quien el Padre lo quiera revelar. Amén. Por eso, gócense. Recuerden cómo empieza esto: de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque Dios quiso revelar a su Hijo en ti. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres, Vicky. Bienaventurado eres, Ángel. JD. ¿Por qué? Porque no viniste a una religión para informarte de cosas que ahora vives por ella, sino que lo que conoces no te lo reveló carne ni sangre. Ninguna fuente humana. No vino como un conocimiento externo, vino como un conocimiento interno, puesto allí por el Espíritu Santo. Eso te hizo nacer de nuevo. Amén. Y por último, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Eso pudiéramos verlo de muchas maneras. Ellos vivían en una cultura religiosa que había distorsionado la Torá. Y Jesús, reprendiendo a los fariseos, que eran los líderes que guiaban a este pueblo, les dijo: todo lo que ellos os digan que hagan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pablo nos va a decir en Gálatas: vivan en la libertad con que Cristo os ha hecho libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La ley en general es un yugo de esclavitud, no porque la ley sea mala, sino que es santa, justa y buena. El mandamiento así lo es. Perfecto, habla de la personalidad de Dios, pero no tiene poder para cambiar las vidas, ¿verdad? El que Dios venga aquí a la tierra y me diga: así soy yo, vive como yo soy, ¿me condena? No me salva. Porque es que yo no soy lo que Él es. La ley y la verdad es santa, el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno es muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado que yo tengo para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de la ley que es buena, a fin de que el pecado por la ley llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque el problema está en que la ley y la verdad es santa, pero yo soy pecador, vendido al pecado. El problema no está en la ley, está en mí. Ahora, la ley, siendo santa, no tiene capacidad de darme vida. Amén. Solo exige de mí lo que yo no puedo hacer. Solo demanda de mí, y con justa razón, porque está hablando de lo que Dios es en sí mismo y cómo Él hubiera demandado del hombre que hiciera conforme a la imagen de Dios cuando lo creó de esa manera. Pero el hombre pecó y cayó de su gracia y adquirió una naturaleza pecaminosa que lo inhabilita para poder entonces cumplir con las demandas de Dios.
Así que esa ley no me hace ningún bien, por el contrario me condena. ¿Verdad que sí? Entonces, cualquier intento del hombre para que yo me acerque a Dios a través de las obras de la ley, va a poner una pesada carga sobre mí. Amén. Es que si yo le digo a un puerco, báñate, a lo mejor le da un ataque cardíaco. Amén. Yo no hago nada, Dios no hace nada con decirnos, báñate. Estoy hablando figurativamente, ¿verdad? Vive santamente, sé fiel, aún en tus pensamientos. Se desata inmediatamente un despliegue de pecaminosidad en ti, porque la ley produce ira, la ley activa al viejo hombre para que sea más pecaminoso de lo que es. Esa es la naturaleza humana. Dile que no, inmediatamente todo el mundo dirá que sí. Dile que sí, todos dirán que no. ¿Verdad? Entonces, él dice, ustedes están trabajados y cargados. Y eso lo podemos aplicar en nuestro mundo actual de muchas maneras. No solamente el creyente por causa de intentar vivir a la cañona bajo el poder de su vieja vida, en el poder de su voluntad. No puede. Es una pesada carga. El cristianismo se vuelve algo pesado y no lo que debe ser. Y él dice, vengan a mí los que viven de esta manera, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, miren la aparente paradoja, la aparente contradicción. Si yo te invito a descansar, de lo menos que te voy a hablar es de un yugo. Porque un yugo habla, ¿saben de qué? De trabajo. ¿Saben lo que es un yugo, verdad? Es esa pieza que se pone en dos bueyes. Una en uno y la otra en otra. Y se unen para trabajar y arar los campos. Entonces yo estoy invitándote a descansar, pero para hacerlo te invito a que lleves mi yugo. Si el yugo va de trabajo. Yo envié en estos días, y si no, pues yo lo tengo aquí, se los voy a leer. El descanso de los hijos de Dios está en el servicio y el trabajo en su obra, llevando su yugo, y no en la inactividad ni el trabajo fácil. ¿Quieres descansar? ¿Quieres encontrar descanso y la paz de Dios? Sirve a Dios. Es que hasta en lo natural las personas holgazanes no descansan. Bueno, pueden que físicamente, ni físicamente. Acostado en una hamaca parece que está descansando, pero realmente está acumulando más cansancio. Si fueres flojo en el día del trabajo, dice Proverbio, tus fuerzas serán reducidas. Contrario a lo que podrías pensar, si soy flojo, lo cual significa que trabajo menos, pues por la ausencia de actividad debo reponer mi fuerza. Él dice, no, van a ser reducidas. El que no cumple con el que no encuentra satisfacción en el deber cumplido, no descansa, está lleno de inquietudes internas. Postergar las cosas que debes hacer te llenan de inquietud. Inquietud es lo menos que descanso. Amén. Ahora, vamos a las cosas del Señor. En el Señor, Él dice, en el servicio es donde hay descanso, no en la inactividad. La vida cristiana en holgura produce fatiga espiritual a causa del dominio de la carne. Es decir, al desconectarte de un servicio apropiado a Dios, en la carne toma dominio. ¿Qué es lo que carga al cristiano y lo aflige? El pecado, ¿verdad? Cuando somos indulgentes con nosotros mismos, Dios no lo será en disciplinarnos, así le tome toda nuestra existencia. Forzará con pruebas a sus hijos a tomar el arado y labrar la tierra dura de sus corazones, con profundos surcos que lo ablanden, a fin de que la semilla de la palabra que antes no hallaba cabida en ella, ahora fructifique y dé frutos de justicia. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo, Señor? Lleva mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. El yugo es servicio. El servicio no es activismo cristiano, aunque debe haber actividad, ¿verdad? Nadie que se ponga así durante todo el resto de tu vida va a poder servir al Señor. Pero yo puedo tener actividad externa, sin que eso corresponda a una condición interna, ¿verdad? Por lo tanto, él habla en primera instancia de la condición interna. ¿Cuál es? Manso y humilde.
Si yo tengo mucha actividad externa, pero esa actividad externa no corresponde con el carácter del creyente, mansedumbre y humildad, es mero activismo cristiano. ¿Qué es mansedumbre? Es ser enseñable. Las personas que lo saben todos no son enseñables. Para ser enseñable debo despojarme de lo que yo sé. Si alguno cree saber algo, dijo Pablo, aún no lo sabe como debería saberlo. Amén. Dice que hay una sabiduría diabólica llena de toda clase de pretensiones y pasiones, pero hay una sabiduría que es mansa y humilde, que viene de parte de Dios. Entonces, lo primero que le está diciendo es que al llevar su yugo, es decir, hay alguien que en paridad con otro, ese es Jesús. Es decir, no pueden ser de una naturaleza distinta. Él invita a gente que ha recibido vida espiritual y que por lo tanto tiene su naturaleza y por eso mismo puede juntamente con él ponerse el yugo del trabajo. Hombre, yo no puedo poner en un mismo yugo a un buey y a un león del otro lado, a un burro y a un buey del otro lado. Eso no va a funcionar, ¿verdad? Solamente funcionan dos especímenes de la misma especie. El buey es el animal de trabajo por excelencia. Ahora, Jesús está diciendo, esto solamente va a funcionar si eres manso y humilde. Ven y bajo esas características, bajo esas condiciones, únete a mí y vas a ver cómo tu alma descansa. No te prometo que tu cuerpo, a lo mejor te flagelen y te golpeen, pero tu alma hallará descanso y satisfacción. Te sentirás contento, sentirás que se activa la nueva vida en Cristo Jesús. Amén, lo harás con gusto. Volveos a las viejas, a las obras primeras, porque has perdido tu primer amor. Nos reprende el Señor en Apocalipsis. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí termino. Esta es una cita de Jeremías. Jeremías dice lo siguiente. Así dijo Jehová. Este es Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por qué cosa las sendas antiguas. ¿Cuál será el buen camino? Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. El contexto de este pasaje es el juicio inminente que viene sobre Israel a manos de Nabucodonosor, ¿ok? Por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, de su idolatría. En ese contexto está insertado esta declaración. El Señor les dice, quizás ya no haya oportunidad para restaurar a Israel como nación, pero sí individualmente a cada uno. Párense en los caminos y pregunten por qué cosa la senda antigua, en las cuales anduvieron vuestros padres, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jesús está citando este pasaje y le está dando un leve giro, le está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si ponemos este pasaje junto a este otro, nos damos cuenta que la senda antigua es la senda del trabajo y servicio en humildad y mansedumbre. Mira a los creyentes que más gozosos son en las iglesias y te vas a dar cuenta que los más gozosos son los que tienen humildad y mansedumbre. Porque es que rebelarse contra lo que no me puedo rebelar es dar coces contra el aguijón. ¿Se acuerdan quién le dijo eso a quién? A Pablo, ¿verdad? Pablo, el que va a sufrir eres tú. Tal cual como quien se afecta no es el clavo, no es el chuzo, sino el que le da la patada al mismo. Imagínate que hay un clavo ahí, ¿quién va a sufrir? Clavo va a quedar muerto de risa. Él dice, ese espíritu indomable, ese espíritu yoísta, egoísta, no haya descanso, porque no se despoja de su ego. Está muy tenso. Tiene que pelear contra todo y contra todos. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere una mejilla, préstale la otra. Al que te obliga a llevar carga por una milla, yo
no, esto me parece injusto. Yo, una milla, es más, media milla, más de eso no te doy. Pero eso es ya abuso de tu parte, porque una persona con una justicia acrisolada, como dice Tres Patines, que yo tengo, a mí no se me puede injuriar de esa manera, porque yo soy una persona digna, hijo de Dios, y Dios me ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales, de manera que a mí no se me puede respetar de esa manera. Y Dios dice, te auguro aflicciones de la carne terribles. Suéltate a mí mismo, deja ir ese ego, déjalo ir, déjalo ir. Sé manso y humilde. Y es la única manera que puedas unirte en yugo para trabajar los campos y arar los embradíos de Dios. Y hallarás descanso para tu alma. Amén. Entonces, esas son las sendas antiguas. ¿Y cuáles esas sendas antiguas? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este pasaje? Pues se los leo. Cantar de los Cantares. Ustedes saben que me encanta este libro, ¿verdad? Ustedes me han visto predicar de él. Cantar de los Cantares. Capítulo 1, versos 7 y 8. Esto es inmediatamente después de versículos que yo les he explicado, ¿verdad? Cuando ya dice, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Me dieron a cuidar mis viñas y mi viña que era mía no cuidé. Pero entonces aquí viene esto. Hazme saber, esta es la amada, esta es la iglesia. Oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía? La amada le está diciendo al amado, mi alma no hallará descanso sino en tu presencia. Y no sé cómo encontrarte. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Verdad? Espero te identifiques con eso. Mi vida no será feliz. Me pueden poner 4 Bugattis, 3 Rolls Royce y cualquier carro. Me pueden poner un apartamento en Paitilla. Yo no seré feliz sino estando cerca de ti. Hazme saber dónde cesteas al mediodía. Pues escuchen, esta es la condición de la iglesia cuando no vive cerca del Señor. Por lo tanto no haya descanso. Pues ¿por qué habría de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Amén. El pueblo de Israel errante en el desierto, sin propósito. Amén. Esto tiene muchas cosas que explicar, pero yo solo lo quiero dejar así simple. Esta es la respuesta. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ese es Jesús hablándole a la iglesia, ve y sigue las huellas del rebaño. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. Conecte esto con Jeremías. Pregunta por las sendas antiguas. Amén. Voy a terminar con esto. Si tú no sabes cómo encontrar satisfacción y descanso ahí en el regazo de tu amado, que es el único lugar donde lo hallarás, pregunta, sigue las huellas del rebaño. Amén. Amén. Las sendas antiguas, las huellas que dan cuenta de que hubo un rebaño que caminó por allí para encontrar a su amado. Pregúntale a Spurgeon, pregúntale a Martín Lutero, pregúntale a Calvino, pregúntale a todos los que siguieron ese mismo camino y hallaron descanso y satisfacción para su alma. Sigue las huellas del rebaño, ve a las sendas antiguas y camina por donde otros han caminado, y no vayas donde aquellos que dicen que tu mejor momento es aquí ahora, ni vayas donde aquellos que dicen que yo estoy bendecido en mi victoria. Ve a donde verdaderamente hombres manifestaron el carácter de Cristo y caminaron por esa senda, las sendas antiguas, siendo ellos humildes de corazón, y aprendieron bastante porque se hicieron mansos, manejables y enseñables, y no fueron indómitos, sino que se rindieron en humillación a la presencia de Dios y hallaron descanso para su alma. Amén. Es una invitación al servicio en humildad y docilidad delante del Señor. Es lo único que nos dará descanso. Amén.